ustedes la otra semana van a tener retos. Y entonces, para que ya este fin de semana vayan agarrando los cuadernos, vayan estudiando, vayan repasando. Señor, que los retos que no son de que para ciertos estudiantes. Digo que para ciertos grados. No sé, sí, pero no sabemos para qué grados. Pues normalmente son tercero, quinto, séptimo y noveno. Y 11. No sé, no sabría decirte porque todavía no nos han dicho para si va a ser para todo el colegio o va a ser para ciertos grados. Entonces, Okay. ustedes saben que a veces pues se hace de esa forma, se hace sin avisar en qué días le va a tocar a cada grado. Entonces la idea es que hagamos un pequeño repasito sobre lo que son circuitos eléctricos, ¿cierto? Porque a veces aparecen temáticas que de pronto todavía no se han abordado. Entonces que ustedes tengan como una pequeña base sobre esos temas para que sea para ustedes, digamos, menos frustrante o no se vayan a estresar a la hora de resolver esos ejercicios porque de pronto no conocen del tema o no saben cómo resolverlo. ¿Sí? Entonces, quisiera escuchar a ver qué me dicen algunos de ustedes cuando escuchen hablar de circuitos eléctricos, qué se les viene a la mente, o en qué piensan, o qué creen ustedes que son los circuitos eléctricos. ¿Un sistema de conexiones? Sí, perfecto. Un sistema de conexiones, ¿cierto? Que tiene como fin que pase corriente eléctrica por él, ¿cierto? Digamos, un sistema, ¿cierto?, de elementos que están de forma. Señor, Ajá. señor Lima, ¿Cómo? señor Lima, Dígame. nosotros el año pasado, con la señora Iris, hicimos un circuito eléctrico, que era que teníamos unos cables, una batería de esas de las gorditas y dos focos, y hacíamos pasar la electricidad de la batería hacia los focos. Hacia los focos, ¿cierto? O sea, hicieron un pequeño circuito eléctrico. ¿Cierto Y que lo sí? podíamos apagar y prender. Y encender, ¿cierto? Perfecto. Listo, entonces vamos a recordar esas cositas que ya ustedes tienen en su cabecita y que ya pues vieron con la señora Aires el año pasado. ¿Listo? Entonces, el circuito eléctrico, chicos, es un conjunto de elementos que están conectados, ¿cierto? De forma tal que por ellos pueda circular la corriente eléctrica. ¿Listo? Lo que me había comentado con su compañero. Ahora, también sabemos, vamos a ir colocando esas ideas aquí en el tablero. Vamos a colocarlo así conectados para que por ellos, ¿cierto?, fluya la corriente eléctrica. Ahí me disculpen el título, pero vamos a ir escribiendo así rapidito. Listo. A ver, ¿recuerdan algo sobre los elementos que componen el circuito eléctrico? Si de pronto alguno de ustedes lo recuerda. Señor, ¿de cómo me acuerdo de algunos? Sí, cuéntame, José. Generador. Sí, perfecto, ese es el primero, generador. Receptor. Sí.
palanca o algo así, ¿cómo es? Pero, Sí. Por ahí vamos, por ahí vamos. Necesitamos Interruptor, conductor, exacto, necesitamos un conductor, un receptor, perdón, un Interruptor. interruptor. El receptor ya lo puse. Interruptor. Y un también, ¿cómo se llama eso? Un anticonductor sin conductor. ¿Cómo era que se llama eso? Eso. Ese es el de protección, un fusible. Sí, exacto. Esos son para proteger el circuito. Exacto. ¿Cierto? No, Eso se semiconductor llama, no es. sí, esos son los elementos de protección. Elementos de protección. Listo. El generador, ¿cierto? Su mismo nombre lo dice, es el encargado de precisamente, ¿cierto? Por donde va a empezar a fluir la corriente eléctrica. Y adicional a eso, por lo regular, son los que la producen y la mantienen en el circuito. ¿Sí? Su propio nombre lo dice, generan. Entonces, ellos generan la corriente y se encargan adicionalmente de mantenerla. ¿Listo? ¿Qué va a mantener? Esa energía que ya sabemos que hay dos tipos de corriente. ¿Sí? Pero pues eso de pronto lo verán más adelante si lo han visto. Pero el generador lo que hace es precisamente generarme la corriente y mantenerla en el sistema o en el circuito. El receptor es el destino final de la corriente para lo que yo realmente la necesito. Sea, por ejemplo, en el caso que me comentó su compañero, encender unos bombillos, ¿cierto? Encender un ventilador, tener una computadora encendida, el televisor encendido, la nevera, ¿cierto? El fin. El receptor es ese aparato final que va a utilizar esa corriente eléctrica. El conductor es el medio por donde se va a transportar. Por lo regular, recuerden, chicos, que el conductor debe ser un material, exactamente, debe ser de un material, valga la redundancia, conductor. Ustedes saben que hay materiales que son conductores, materiales que son semiconductores y materiales que son no aislantes o no Eso es conductores. ¿Listo? Entonces, para que nuestro circuito funcione de forma adecuada, ese conductor debe ser del tipo, ¿de qué tipo de material? ¿De qué tipo de material? A ver, para que sea un buen conductor de corriente. de un metal, por Un ejemplo, metal, ¿cierto? Y si hacemos, por ejemplo, decimos los cables que están en nuestras casas, por el que está construido pues nuestro sistema eléctrico en las casitas, es un cable ¿de qué? de cobre, De cobre, ¿cierto? Solo que está recubierto por plástico. Y sabemos que el plástico es un material que es no conductor, ¿cierto? Lo que hace es aislar. ¿Listo? Y precisamente ese elemento plástico en el cobre, en nuestras casitas, tiene dos trabajos. El primero, servir de aislante y evitar que cuando nosotros tengamos contacto con ese cable, sintamos una pequeña descarga eléctrica, ¿cierto? O nos electrocutemos si nos quedamos pegados ahí. Y el otro es evitar precisamente que, o más bien mantener, o ayudar a mantener la corriente en el cable de
cobre. ¿Listo? Para que fluya de mejor manera y no hayan pérdidas de corriente. Ustedes han escuchado de pronto a sus papás cuando están arreglando algún, no sé, algún cable de algún electrodoméstico o haciendo algo en la casa, que cuando hacen como unos empates de un cable con otro, utilizan la cinta aislante, ¿cierto? Una cintica negra, y no los dejan así como en el aire, sino que los cubren para evitar que eso genere pérdidas de corriente que se van a ver reflejados de pronto en un aumento de consumo, porque aunque ustedes no lo crean, cuando esos cables quedan así que están, como dice uno vulgarmente, pelados, ¿cierto? No, ese cable está pelado y patea, ¿cierto? Esa peladurita que tiene ese cable ahí tiene un escape de energía, por decirlo de esa forma. ¿Cierto? Y eso pues a nosotros en el consumo de energía nos cuesta. Entonces, ese plástico que recubre los cables que utilizamos para realizar nuestros circuitos nos ayuda precisamente a proteger nuestra vida y a proteger la integridad del circuito. ¿Listo? Ya obviamente sabemos que yo les había comentado, ¿cierto?, en informática que tenemos que el mejor conductor, metal conductor es el oro, solo que no lo utilizamos por aquello de lo costoso que es adquirirlo, imagínense. Ahora imagínense toda una casa con un circuito eléctrico de cable, ¿cierto? No, de que se le va a full. Entonces, el cobre también es muy buen conductor y es mucho más económico. Pero también existen otros metales como el hierro, el aluminio, ¿cuál más? ¿No se me escapa ninguno? Bueno, esos son los principales. La plata, también. Entonces, cuando se quiere hacer un circuito, ¿cierto? Se busca precisamente esos materiales metales, como nosotros ya habíamos hablado, porque aunque algunos son más conductores que otros, pues son los que más facilitan ese flujo de corriente. Y el interruptor, pues precisamente lo que hace es ayudar a interrumpir el flujo de corriente o, en caso contrario, de unir el circuito para que la corriente pueda pasar de forma libre. ¿Listo? Eso es lo que hace el interruptor. Por eso ustedes ven en sus casas que si nosotros movemos el interruptor, apagamos la luz, si la volvemos a mover el interruptor, la encendemos. ¿Sí? Si necesitamos luz, activamos el interruptor y él lo que hace es como si uniera los cables para dejar pasar el flujo de corriente que pueda llegar a el bombillo. ¿Sí? Si ya no lo necesito. Y también hay dos tipos de circuitos. Sí, claro, ya vamos a ir para allá. Ya vamos a llegar allá. Listo, eso hacen los interruptores. Nos unen el circuito o nos los dirigen para que la corriente pueda pasar de forma libre y llegar hasta el destino final o el receptor, o interrumpir ese paso de la energía para que ella no llegue al receptor. Y el elemento de protección, chicos, a veces no lo mencionamos mucho, pero son los que hacen que se protejan, digamos, la vida de nosotros, y adicional a eso los elementos que están dentro de ese circuito eléctrico. El más utilizado son los fusibles. Ellos lo que hacen, digamos, es quemarse ellos o se queman ellos, ¿cierto? Son ellos los que, por ejemplo, cuando a veces la energía se sube mucho, ustedes saben que algunos papás
cuando la energía se sube mucho, desconectan o apagan los electrodomésticos, precisamente para evitar que esa corriente que está muy elevada pueda quemar estos aparatos electrónicos. Entonces ya estos aparatos, ya pues los últimos que han estado saliendo, vienen en su sistema eléctrico con unos fusibles. Entonces, ¿qué pasa con ese fusible? Una vez, hablando así de pronto arbitrariamente, se produzca una descarga eléctrica, o sea, un alto voltaje, no vamos a hablar de descarga eléctrica porque se escucha como muy grande, haya alto voltaje o de pronto algún cortocircuito, lo que hace el fusible es recibir ese aumento de la energía y quemarse. O sea, al quemarse, interrumpe inmediatamente el paso de la energía eléctrica, de la corriente eléctrica, y automáticamente protege entonces a los receptores de ese circuito y adicionalmente pues los otros elementos que están en él, incluyéndonos pues a nosotros como las personas que estamos utilizando ese sistema. Y bueno, hay unos simbolitos que sí es bueno como recordarlos. Por lo regular los generadores, yo no soy muy buena dibujando, ustedes lo saben. Por lo general, chicos, por ejemplo, el más fácil, que serían los conductores, el cable, siempre va a ser, o lo vamos a representar, ¿cierto? Con una línea. Una línea. Los interruptores van a ser también una línea, pero con una bolita en la puntica. Van a ser dos líneas, ¿cierto? Esta que viene así con una bolita y aquí va a traer un pequeño bracito y la otra línea que va a ser así, como si esto fuera una puertecita, viéndola desde arriba. ¿Cierto? ¿Y qué es lo que hace esto? Es una bolita. ¿Qué es lo que hace esto? Esto lo que nos indica es si el circuito está abierto o cerrado, si el interruptor está dejando pasar la corriente o está interrumpiendo ese paso. ¿Cierto? Entonces, en la simbología, los interruptores los vamos a encontrar de esta forma, como queriéndonos indicar que hay un pedacito aquí, ¿cierto? Que nosotros podemos mover a nuestro antojo para cerrar o abrir el circuito. Los receptores, pues ya sabemos que hay muchos. El más común que siempre utilizamos para nuestros ejemplos son las bombillas y ellas se van a representar con un pequeño círculo con una X. Esto nos va a nosotros a señalar la bombilla. O un elemento pues receptor cualquiera, pero el principal es la bombilla. Y estos dos palitos que hacemos pues nos indican precisamente que la bombilla está conectada a el conductor. ¿Listo? Los generadores, chicos, hay muchas formas de, o más bien como hay muchos generadores, podemos, digamos, tenemos un símbolo para cada generador. Si, por ejemplo, es una batería o es una pila. Por lo regular, si es una pila, que son, digamos, las que nosotros utilizamos, su simbología es de un lado, el palito que va vertical debe ir más largo. ¿Sí? ¿Alguien va a preguntar? Pensé que alguien iba a preguntar. Debe ir de un ladito más largo que del otro. Esto es para poder indicar
para poder indicar el lado positivo y el lado negativo. Recuerden que la corriente, ¿cierto?, fluye siempre, tiene siempre un lado positivo y un lado negativo. ¿Cierto? Por aquello, obviamente, de los electrones y los neutrones y los protones. Y bueno, los elementos de protección, como el fusible, también tienen una simbología que no vamos pues a entrar en ella porque casi, digamos, no aparecen en los circuitos eléctricos como tal, o en los simples que nosotros vamos a trabajar, no aparece. Pero sí es bueno que ustedes tengan presente que existen elementos de protección. Y lo otro que les quería hablar, pues antes de que la clase se nos acabe, es lo de los tipos de circuitos. ¿Listo? Existen, digamos, varios tipos de circuitos. Están los circuitos que básicamente son dos grandes grupos. Un circuito, Le conozco dos. sí, básicamente son dos, los principales. Tenemos los circuitos los circuitos en paralelo. Y los circuitos en serie. Vamos a hablar de los en serie que son más sencillos. Circuitos en serie, voy a poner por aquí abajo circuitos en paralelo. Y tenemos un tercer circuito que, digamos, realmente ese es el que más se utiliza cotidianamente en nuestras casas, pero que es una mezcla de los circuitos en serie y en paralelo, que son los circuitos mixtos. ¿Listo? Circuitos mixtos quiere decir que va a tener partes en paralelo y partes que van a ser en serie. ¿Bien? Pero principalmente está serie y paralelo. Ahora, ¿cuándo sabemos o cuándo podemos decir que un circuito está en serie? ¿O es un circuito en serie? Fácil. Cuando los receptores se conectan o están conectados de forma continua, o sea, uno seguido del otro, y digamos, están conectados todos como en el mismo cable, de forma continua, como si fueran unos gusanitos. Yo voy a tratar de hacerles un pequeño esquemita aquí rápidamente de lo que es un circuito en serie, para que cuando lo vean, lo puedan identificar también gráficamente. Ahí ustedes, aquí estoy tratando de hacerlo lo menos chueco posible. Y voy a hacer por aquí los bombitos. Ya ustedes saben, ¿cierto?, que esto tiene unas X aquí. Ahí van a quedar ahí va a quedar por debajo la línea del conductor, pero ya ustedes saben que eso es por cuestiones de rapidez aquí de diseño. A ver, tenemos, ¿cierto?, el interruptor, tenemos el conductor, y esto es un circuito en serie. ¿Cómo sabemos y cómo lo identificamos gráficamente? Ah, claro, perfecto. Lo identificamos porque, bueno, me volé aquí el generador.
Vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejar esto así, yo le voy a poner una G para no borrarlo, ¿cierto? Vamos a suponer que este es nuestro generador de corriente eléctrica, nuestro interruptor y nuestras bombillas. ¿Por qué sé yo que mi circuito está en serie? Porque si se dan cuenta, una bombilla está seguida de la otra. Y de pronto acá puede que tenga otra bombilla, ¿cierto? Y si no se daña, se... vean que todas están conectadas en el mismo cablecito. Si yo abro el circuito, o sea, el interruptor lo abro para que no haya paso de corriente, ninguna de estas bombillas me va a encender. Si una bombilla de estas se quema, no va a pasar, ¿cierto?, la corriente. Entonces, las bombillas que siguen a esas no van a encender, ¿cierto? Es decir, con un solo interruptor las controlo a todas. O todas prenden o todas se apagan, ¿cierto? O todas prenden o ninguna prende. Ahora, esa intensidad de corriente que está pasando por el bombillo 1 es la misma que va a pasar por el bombillo 2, por el bombillo 3 o por el número de bombillos que tenga el circuito. ¿Listo? O receptores, para hablarles de forma general. Ahora, ¿qué pasa con los circuitos en paralelo? Los circuitos en paralelo, chicos, a diferencia de los circuitos en serie, los receptores están conectados como por grupos. ¿Listo? Y por lo regular, entonces, cada receptor tiene una entrada diferente de de esa corriente eléctrica. Y como tiene una entrada diferente, ¿cierto? Entonces, quedaría un esquemita más o menos de esta forma. Déjenme ver si te lo hago rapidito aquí que nos dé el tiempo para que no quedemos en el aire. Igual cuando es en serie, también es que si uno se daña, se dañan todos, ¿cierto? Ajá. No tanto que se dañen todos, sino que si alguno se daña, hasta ahí llega el paso de la corriente. Bueno, aquí me quedó chiquito, pero no importa, ahí para ahorrar tiempo. Esta es una bombilla. Voy a poner la otra, la voy a poner aquí para que me queden pegaditas. Y voy a poner otra vez mi generador aquí para no confundir. ¿Listo? Listo, mire. A diferencia del circuito en serie, nuestro circuito en paralelo está como subdividido por como por unos grupitos o unas cajitas, ¿cierto? Se pueden ver así como unos cuadros. ¿Y qué está pasando con esto? Todos tienen la misma entrada. Todos tienen la misma entrada de energía, ¿cierto? Si la energía viene y está fluyendo de esta forma, todos van a tener la misma entrada de energía porque todos están conectados a un hilo conductor o al cable, ¿cierto?
todos van a tener la misma entrada de energía o de corriente. Ahora, cada receptor tiene una salida diferente. Si a mí se me llega a dañar un bombillo de estos, los otros dos van a poder funcionar sin ningún problema. ¿Listo? ¿Por qué razón? Porque mientras a este bombillo le está entrando la corriente por este cablecito, lo voy a rayar aquí, por este cablecito, a estos dos les está entrando esa misma corriente, les está llegando, pero por otro cable. Entonces, si este bombillo se quema, pues los demás van a poder tener o van a seguir recibiendo la corriente eléctrica. Quedé que menos de un minuto. Ok, entonces, no, pero les quería explicar esto para que les quedara. De igual forma, chicos, voy a hacer lo posible por grabarles como un videito explicándoles un poquito más esta parte para que no vayan a sentirse de pronto tan perdidos en preguntas, si les salen preguntas de circuitos eléctricos, porque es una temática que también se aborda un poquito en C. ¿Listo? Entonces, O sea, que están informando de que si tenemos retos. Tengo una pregunta. ¿Usted pasó a la lista? no pasé la lista hoy, pero ya yo aquí con la grabación